Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Quiero decirles que este día sí me ha costado hacer el programa por situaciones muy personales. Demasiado contenido en este diario de Monseñor Romero. Estamos en el 23 de enero, un día después de esa magna manifestación. Recuerda que hay 40,000 personas en la Universidad Nacional. El gobierno le puso un cerco a la universidad, muchos retenes en los portones. Y la gente está nerviosa, piden la intervención de Monseñor, se arma una comisión. ¿Qué problema para un pastor atendiendo gente? Le dicen una cosa, está en la víspera del viaje a Bélgica a recibir su doctorado honoris causa, dilucida, voy o no voy. De Bélgica le dice: Monseñor, aunque no haga otra cosa, venga a recibir el título. Monseñor dice: bueno, vamos a pensar, vamos a estudiar, ¿Por qué? Porque es sumamente complicada la situación del país. Sabia decisión, difícil para Monseñor. Viene gente del extranjero, el embajador de España que lo viene a felicitar, pero esto está encendido, duro, difícil. Hay un testimonio del hermano de Monseñor Rosa Chávez, entendemos que es hermano Rosa Chávez, el que fue ministro de Medio Ambiente, que fue testigo ocular porque estaba en la azotea de la catedral, y él vio, y dice: del palacio dispararon los guardias. Eso es una cosa bien complicada. Llega a la Corte Suprema de Justicia, dice que van a investigar, y Monseñor, en medio de todo eso, bueno, es difícil, contenido muy grande, pero vale la pena vivir esa efervescencia de la coyuntura. Oigamos a Monseñor. Miércoles 23 de enero, desde las primeras horas, se nos pidió intervención para que se retirara el cerco militar que se ha tendido alrededor de la Universidad Nacional, donde hay más de 40,000 personas que se sienten como atrapadas y que piden retiro del cerco militar para poderse retirar e irse a sus casas. De parte de la Casa Presidencial, a donde acudimos con esta demanda, se nos dijo que la intención de este cerco no era aprisionar a los que están en la universidad, sino defenderlos de los ataques de la derecha, que han sido los que originaron la tragedia desde ayer, y que podían estar continuando sus ataques a los organizados cuando salieran de la universidad, y por eso se había puesto estos retenes para evitar que molestaran al pueblo. Hemos insistido en que esta manera de interpretar el pueblo tal vez no la puede comprender. Se nos pidió que una comisión del arzobispado, junto con la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos, fuera a intervenir a la universidad, donde ya esa muchedumbre se estaba amotinando contra la guardia, para que tratáramos de convencer de que se iba a retirar el cerco y que fueran prudentes y tranquilos en la salida y que no interpretaran mal el cerco de los militares. Fueron el padre Cortés, vicario general, el padre Jesús Delgado, el padre Rafael Moreno y el licenciado Roberto Cuellar, quienes hicieron su papel de intervención en la Universidad Nacional. Se logró quitar el cerco militar y la salida pacífica
de aquella muchedumbre. Por la tarde hubo una concentración en el parque junto a la catedral, y en la catedral donde celebré, rodeado con varios sacerdotes, la misa por los difuntos, y dirigí un mensaje a aquella muchedumbre que rodeaba las cajas de los muertos. El entierro no se hizo esta tarde, sino hasta mañana por la mañana, cosa que me sorprendió, puesto que me habían invitado para la misa con motivo del entierro. Pero así son estas organizaciones que tergiversan o desorientan las cosas para sus fines. De todas maneras, la catedral está prestando este servicio a los pobres. Por la mañana este día tuve dos importantes reuniones, una con el Senado Presbiteral para analizar lo sucedido en la manifestación de ayer, y más que todo para tomar medidas de actuación ya en este momento, habiendo sido una de las conclusiones la comisión que se fue a mediar en la universidad. Quedamos que mañana continuaremos nuestro análisis, sobre todo para determinar cuál es la función de la Iglesia en este momento. La otra reunión tuvo lugar en el convento de la parroquia de la Asunción de Flor Blanca, con la Comisión de Administración de Bienes del Arzobispado. Se hizo un análisis del trabajo que esta comisión está haciendo con tanto sacrificio y con tan buena voluntad, y al mismo tiempo se señalaron las deficiencias de la función, como también de algunas personas en el trabajo del arzobispado. He tratado de darle más autoridad a esta comisión y de reorganizar el funcionamiento del aspecto financiero de nuestro arzobispado, el cual se confiará plenamente a la Comisión de Administración de Bienes. Por la tarde tuve 3 importantes visitas que recibí con el asesoramiento de Monseñor Urioste y del Padre Estrada. La primera fue del señor embajador de Estados Unidos, junto con el subsecretario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que se entiende de los asuntos de América Central y el Caribe. Fue una visita de 1 hora, en la cual analizamos detenidamente la situación, y se nota de parte de Estados Unidos un apoyo al gobierno. Muy confidencialmente nos contaron varios aspectos de sus proyectos y de su buena voluntad para El Salvador, y de nuestra parte, con mucha franqueza, también expusimos nuestros criterios. La segunda visita fue de miembros de la Suprema Corte de Justicia, la cual, preocupada de los acontecimientos de ayer, trata de llevar a cabo una investigación, y por eso visitaban a la iglesia, que ellos elogiaron en su trabajo de información y de precisión en sus denuncias y en su funcionamiento en favor de los atropellados en nuestro país. Conversamos largamente y nos dimos cuenta de la buena voluntad de estos abogados para darle a la Corte Suprema de Justicia toda la prestancia que en un sistema democrático tiene el poder judicial, que según ellos dijeron tiene organismos muy muertos por las tradiciones de nuestro pueblo, pero que deben de reactivarse para defender la justicia del pueblo. Hubo conversación muy cordial y sobre todo ideales muy patrióticos. La tercera visita fue del señor embajador de España, junto con el encargado de asuntos para América Latina. Conversamos largamente asuntos de España y de América, y analizamos un poco también la situación de El Salvador, que era lo que más interesaba a este representante del gobierno español. Manifestó que mi nombre es conocido mucho en España
y me traía una felicitación y un saludo por el trabajo pastoral que aquí estamos desarrollando. Todavía más noche llegó el ingeniero Rosa, hermano del padre Gregorio Rosa, a conversarme de sus experiencias y de su testimonio de la manifestación de ayer, ya que él estuvo en la terraza de Catedral y pudo observar bien las actuaciones del Palacio Nacional, sobre todo del grupo de guardias nacionales que, según él, evidentemente dispararon sobre la muchedumbre. Este día también, y en el Consejo del Senado Presbiteral, acordamos que mi viaje no era tan oportuno en un momento en que el pueblo está sufriendo. Sin embargo, los días que faltan decidirán. Y de todas maneras encomendé al padre Gregorio Rosa para que me organizara un viaje que ocupara el menor tiempo posible y que, si era posible, aceptaran allá un representante. El padre Goyo habló con el padre Juan de Plan a Bélgica, pero le dijo que era preferible cortar todas las actividades que él había programado para 10 días en Bélgica, pero que no dejara de ir, aunque fuera solo, a recibir el doctorado honoris causa que me ha ofrecido la Universidad de Lovaina. De todos modos, se me ha organizado un viaje sumamente corto, pero que decidiré en los próximos días si lo hago o no. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Quiero pedirles disculpas. Hay mucho ruido ahora grabando porque en la vecindad están cortando un árbol y bueno, no es posible el silencio ni tampoco la concentración. Quiero pedirles disculpas por estas son situaciones coyunturales de cada uno y el programa pues va a tener esos ruidos indeseables, pero así son estas cosas. No tenemos un estudio para poder hacer estos programas con todos los métodos de silencio, sellos, etcétera. Perdonen, pero hoy es viernes 18 de octubre. La iglesia celebra hoy la fiesta de San Lucas, el evangelista, sea el que escribió, pero hay un San Lucas, y nosotros aquí en este programa no seguimos las lecturas de los santos porque preferimos darle contenido de continuidad, ¿verdad? al programa. Por eso no estamos leyendo los textos de las lecturas que la iglesia recomienda para cada fiesta en particular de los santos. Seguimos, como comenzamos estudiando ayer, la carta a los Efesios. Le decimos carta, pero ya sabemos que los críticos señalan que no es una carta. Vamos, Efesios 1 del 11 al 14, y dice lo siguiente: por medio de él, y tal como lo había establecido el que ejecuta todo según su libre decisión, de modo que nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, fuéramos la alabanza de su gloria. Por él, también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyeron en él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, quien es garantía de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adoptó para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos en este estudio de Efesios. Vamos a tener todavía la otra semana para seguir estudiando esto que se llama la carta a los Efesios, que no es autoría de Pablo, es aquello que le llamamos pseudonimia, lo firma en nombre de Pablo, pero los estudios llevan que no es una carta auténtica de Pablo. De Pablo conservamos las 7 cartas, Primera Tesalonicenses, las 2 de Corintios, Primera y Segunda Corintios, tenemos Filemón y tenemos Gálatas y la carta a los Romanos. Son contenidos que se ha demostrado que son verdaderamente de San Pablo. Esta carta a los Efesios, Colosenses, la Segunda Tesalonicenses,
Primera y segunda de Timoteo, Tito, no son, Colosenses, no son de San Pablo, tienen una particularidad, lógicamente, pero los elementos que denotan que no es porque es un escrito más de carácter universal. No son particulares como estudiamos Gálatas, que lo regaña, Corinto se acuerda que lo regaña, la primera Tesalonicense, yo estuve con ustedes, etc. Esta no tiene las características que dicen de una carta de un autor para una comunidad. Seguimos, esto es la continuación de lo que vimos ayer, es un himno de alabanza. Algunos le llaman a esto un himno cristológico, pero porque salta de la figura que San Pablo entiende como Cristo Mesías, el Mesías judío, salta al Mesías universal, que es el que concebimos usted y yo a estas alturas de la vida. No hablamos nosotros no tenemos ningún interés en exaltar la figura del Mesías judío, eso para nosotros cristianos, esto no. Nos interesa sí la figura del Mesías universal, el Mesías divino, no el Mesías hijo de David y que era el que iba a liberar al pueblo, a reunificar. No, nosotros trascendemos esa figura del Mesías judío, el Mesías hebreo. Saltamos a la figura del Mesías redentor, no solo de los pueblos de Israel, de las 12 tribus de Israel, sino redentor de toda la humanidad. Esto es diferente a concebir a Jesús como el Mesías judío. Y les digo trascender porque cuando hablamos de Cristo, Mesías y ungido, que significan lo mismo, Mesías hebreo, Cristo griego y español ungido, estos tres conceptos, esta definición que significa en tres idiomas, Cristo, Mesías, ungido, lo entienden de una manera los que defendían como Pablo la liberación del pueblo judío, y lo trascendemos, lo llevamos más allá nosotros a la concepción de un Mesías universal, y un Mesías no solo descendiente de David, sino un Mesías hijo de Dios santísimo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estos son conceptos que lógicamente se lo debemos a la iglesia, que durante 2000 años ha venido reacomodando, reinterpretando, corrigiendo, y falta todavía muchas cosas por corregir. El himno, por medio de él, tal como lo había establecido, ¿se acuerda que estudiamos ayer? Jesús vino a cumplir lo que ya estaba establecido desde Abraham. Entonces, ¿cómo queda la ley de Moisés? Es decir, es un himno para ser orado, para ser cantado, porque en él se hizo todo, en él nos hemos hecho sus hijos, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Usted y yo no somos judíos, no somos israelitas, por lo tanto no estamos esperando la restauración del reino de Israel, sino nos hemos convertido en hijos de Dios, en hermanos entre nosotros. El evangelio de hoy, como no estamos estudiando el evangelio de Lucas, entonces no estamos celebrando la fiesta de San Lucas, sino el orden correlativo. Entonces llegamos al capítulo 12 de San Lucas. Estamos en el capítulo 12, versículos del 1 al 7, y dice lo siguiente: Entre tanto, miles de personas se agolpaban pisándose unos a otros. Él se dirigió primero a los discípulos: Cuídense de la levadura, o sea, de la hipocresía de los fariseos. Nada hay encubierto que no se descubra, nada oculto que no se divulgue, porque lo que digan de noche se escuchará en pleno día. Lo que digan al oído en el sótano se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. No se venden 5 gorriones por 2 monedas. Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús.
no puedo pretender agotar todo este contenido. Generalmente, cuando hay una lectura bíblica, sobre todo el Evangelio, todo se reduce a una perícopa. Aquí estamos 3 perícopas, 3 trozos en una sola lectura. Y solo con uno pasaríamos días hablando. Es difícil sacar todo el contenido, pero hay que hacerlo. Después de una cena invitada por el fariseo, después de todos los reclamos directos en su cara a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas, hemos llegado a un momento en que Jesús está ante la muchedumbre y se distinguen 2 planos. Un mensaje es a los discípulos, a los que lo siguen, y otro mensaje es a los apóstoles, a los que Él envía. Son dos tipos de mensaje. Primera perícopa, el reclamo es contra la hipocresía, la levadura de los fariseos. Tengan cuidado, porque eso se contamina. La hipocresía, a veces como resulta tan fácil y tan útil para muchos momentos, para no meterme en problemas, prefiero ser hipócrita. Digo una cosa y hago otra, con tal de mantener mi estatus social, con tal de mantener mi trabajo, con tal de mantener de repente mi religión. Digo una cosa y hago otra. Es una facilidad el ser hipócrita, el tener 2 caras o varias caras. Eso significa hipócrita, tener una cara debajo de la otra cara, hipo. Entonces nosotros tenemos una orden de Jesús de tener cuidado con la hipocresía de los fariseos. Son miles de personas que se agolpan, se patean uno con otro. Hay tanto fervor por escuchar a Jesús, pero Él les lanza el primer mensaje a esa muchedumbre, a los discípulos, a los que lo van siguiendo. Cuídense de la levadura, o sea, de la hipocresía de los fariseos, porque nada hay encubierto que no se llegue a saber. Un día sabremos qué cara tenemos debajo de la otra cara. Ojalá no encuentren nunca más otra cara más que esta, que no tengamos otra cara debajo de esta cara. Porque todo lo que se diga de noche se dirá en pleno día. Después vamos a ver la exhortación sobre el valor. Es que ser apóstol, ser discípulo, digamos, yo sigo, y si no me gusta, dejo de seguir a este y me voy con otro. El apóstol, el enviado, cuando es fiel, no, excepto Judas, que no quiso ser fiel y se ahorcó. Pero mientras hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. Y usted y yo sabemos que cuando se nos exige, cuando se nos pide ser apóstoles, es lo que Jesús espera de los 12. Desde hoy vamos hasta el final. Yo creo que el mayor ejemplo que tenemos, los que somos salvadoreños y salvadoreñas, y los que aman a Monseñor Romero, el mejor ejemplo que tenemos es Monseñor Romero. Cuando Dios le dice a Monseñor, vas a ser mi apóstol, Monseñor dice, voy hasta las últimas consecuencias. Hay un problema en el país y Monseñor se mete en los problemas del país. Hay 40,000 en la universidad y el ejército, el gobierno manda a cercar la universidad. Allá hay 40,000. Fueron 250,000, los demás se dispersaron, pero 40,000 personas en la universidad. Y el gobierno diciendo que el cerco no es para apresar a los que están adentro, sino para protegerlos. ¿Protegerlos de quién? Vayan a atacar a los que están diciendo ustedes que son los que van a atacar a la muchedumbre que está ahí adentro, 40,000. ¿Por qué no los van a buscar a ellos? No. Un problema grande. Y Monseñor caminó hasta las últimas consecuencias. Este es el apóstol. Por eso Monseñor Romero es cierto, ya nos lo nombraron santo, está bien. Pero nos deben el título de profeta de Dios. Nos deben el título de maestro de la iglesia. El Vaticano no está interesado en reconocer que Monseñor es un profeta.
ni interesado en que sea doctor de la iglesia, de la talla de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, de Santa Teresa de Ávila, de Santo, ¿qué? ¿Cuántos santos doctores de la iglesia tenemos? Porque Monseñor Romero fue un apóstol que fue hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es la exhortación al valor? ¿Cuál es lo que quiere Jesús dejarle a sus discípulos? A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo. Como vamos hasta las últimas consecuencias, van conmigo. Y donde yo estoy, ustedes van a estar. No teman a los que matan el cuerpo. Y Monseñor Romero no temió a los que le iban a matar el cuerpo. Sí le temió al otro, al que puede arrojar al infierno. El apóstol infiel podría no ir al cielo, podría no estar con Jesús por infiel, por apóstata, por traidor. Pero el que es fiel y va hasta las últimas consecuencias con Jesús, este está donde está Jesús. Esto es maravilloso. La exhortación de Lucas capítulo 12. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. El gobierno del tiempo de Monseñor Romero podría, yo no tengo la capacidad para reconocer, pero incluido el doctor, que lo aprecio mucho, Dada Iresi, diciendo, no, Monseñor, no fue la Guardia Nacional. Y el ingeniero Herman Rosa, hermano del cardenal Rosa Chávez, estaba ahí. Marianela García también dijo que eran ellos. Y el gobierno diciendo que no, es que es la derecha, es... Y ahora, ¿quién mandó a acercar a la universidad? Estos son los que deben estar en problemas. A ellos sí los pueden arrojar al infierno porque masacraban al pueblo. Se quitaban la cara de gobierno y se ponían una cara de escuadrón de la muerte y atacaban a la muchedumbre. Los gobiernos, el gobierno actual, también tiene que tener una sola cara si quiere salvarse. Esto estudiamos el día miércoles allá en San Antonio Abad. Yo les decía mis 3 conclusiones, ¿verdad? Ayer les decía una a ustedes. No hay gobierno, no hay presidente, hay un gerente general y todos ustedes pueden ir viendo todo lo que está haciendo el actual presidente o el señor gerente. Es que todo lo está poniendo en función de la empresa que se llama El Salvador. No hay gobierno, no hay Estado de Derecho, no hay constitución, no hay nada. Solo hay una gerencia. Y esto, si no se pone en función del pueblo, también va a ser arrojado al infierno. Dios quiera, y que el pueblo sea el máximo beneficiario de esta empresa llamada El Salvador. Pero también les decía que no hay iglesia, no hay quien hable. Por eso las 3 conclusiones fueron, no hay gobierno, no hay iglesia. En tiempo de Monseñor Romero, sí, ahí sí había iglesia. Monseñor era nuestra voz y sigue siendo nuestra voz, pero hoy no tenemos iglesia. Y lo más delicado, que unos de ustedes no van a estar de acuerdo, no hay pueblo. No sé en qué momento nos convertimos en masa. Somos masa. Vamos a donde nos empujen, para allá vamos. No hay pueblo y mañana hay marcha. Reivindicación del escalafón del gremio médico y del gremio estudiante. Y no van todos. El colegio médico y otros no van. No hay pueblo. Nos hicimos masa. Y Lucas, cuando nos exhorta en esto, nos está diciendo, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman al que después de matar te manda al infierno. Y yo al infierno, yo lo escojo, nadie me manda, yo lo escojo, porque no me pongo en función de mi hermano, de mi pueblo. Cuando yo no estoy en función de mi pueblo, yo voy al infierno por voluntad mía. Yo decido. Entonces, eso de no tengan miedo, en Lucas, no tengan miedo, sí, no tengan miedo porque es difícil. Cualquiera mejor se queda callado, mudo. Y Jesús termina diciendo,
ustedes valen más que un gorrión. Hasta los pelos de su cabeza están contados cuando uno se pone en las manos de Dios. En las manos de Dios nadie lo toca. Valemos más que los gorriones. No se venden 5 gorriones por 2 monedas. Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Si Dios cuida a los gorriones, si Dios cuida de lo más pequeñísimo, hasta de la bacteria y los virus, si Dios cuida hasta de lo más pequeño, ¿cómo no va a cuidar de los que son discípulos y de los que son apóstoles? Si usted quiere ser discípulo, decídalo, solo siga. Y si quiere ser apóstol, vamos hasta las últimas consecuencias. Esto es un desafío terrible, grande, pero vale la pena. Es la fiesta de San Lucas y yo espero que algunos de ustedes celebren, sí, vayan a misa, vamos a misa y ahí van a leer las lecturas de San Lucas. Pero yo prefiero darle seguimiento a estos textos con el carácter de desafío. Allá tenemos a Monseñor Romero en una enorme dificultad, decidiendo si va o no va a Lovaina. Ya sabemos, por supuesto, que fue, pero qué difícil para él en ese momento. ¿Le importa ir a recibir el título o quedarse con su pueblo? Ya lo hizo antes. No fue a Georgetown a recibir su reconocimiento. Se lo trajeron porque la situación estaba difícil. Hoy está evaluando ir o no ir. Y si no va, no recibirá el doctorado. No envía un delegado, ahí me lo traen. Porque lo más importante es la vida del pueblo. Dura la situación, difícil para Monseñor, pero ejemplar para usted y para mí. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.